Casas embrujadas y sitios encantados. Capítulo 3. Casas embrujadas famosas en el mundo. Una casa embrujada por una cama marinera. La familia Tallman de Wisconsin, Estados Unidos, no creía en fantasmas. Era un matrimonio joven con 3 hijos. El padre de familia, Alan Tallman, y su esposa, Debbie, tenían poco de haberse mudado a su nuevo hogar, el 13 de abril de 1986. La casa no tenía alguna historia tenebrosa. No había antecedentes de que ahí espantaran. Todo comenzó cuando compraron una cama marinera de segunda mano, la cual al principio le instalaron en el sótano de la casa. A los pocos días de comprar la cama, los niños comenzaron a enfermarse misteriosamente. Los pequeños eran muy sanos y había semanas en que los 3 tenían que ir con el doctor. A finales de mayo de 1987, la cama fue movida a la parte de arriba de la casa, dando pie a manifestaciones sobrenaturales. El hijo mayor dormía al lado de la habitación donde estaba la cama marinera. Hacía poco que habían cambiado de dormitorios y el hijo mayor heredó el viejo radio despertador. Esa noche, el radio comenzó a cambiar de sintonía por sí solo. El chico bajó corriendo a avisarle a sus padres de ese extraño fenómeno, pero no le creyeron. Advirtiéronle que de seguir inventando cosas, le quitarían el aparato. Tiempo después, el que experimentó un extraño suceso fue el mismo Alan Tallman. Este se encontraba pintando las paredes del sótano cuando su esposa le habló para que subieran a comer. Alan limpió la brocha y la colocó sobre el bote de pintura. Cuando bajó al sótano para seguir pintando, encontró la brocha adentro del bote con las cerdas hacia arriba y el mango hundido en la pintura. El primer reporte de un ente demoníaco lo hizo la hija pequeña de la familia Tallman, quien dormía en la cama marinera. Ella le dijo a su madre que vio a una bruja con muchas llamas en su habitación. Un mes después de este primer reporte, el hijo mayor le dijo a su madre que vio a una anciana parada cerca de la puerta de su habitación, brillando como el fuego. Ante estos 2 reportes, la madre de los pequeños le dijo a su marido que era necesario pedir la asesoría de un sacerdote. El pastor Wayne Dobratz, que conocía a los Tallman desde hacía un año, acudió a su llamado. Ese día el pastor sintió la presencia de un ser demoníaco en la propiedad. 3 semanas después de la visita del pastor Dobratz a la casa, el 7 de enero de 1988, Alan Tallman vivió una experiencia aterradora. Regresó tarde de trabajar a las 2 de la madrugada. Bajó de su auto y se dirigió hacia su casa. En el trayecto escuchó un ligero silbido en el aire. Después se volvió muy fuerte, dando la apariencia de gemidos lastimeros. Después escuchó una voz que le decía: «Ven aquí». Alan caminó alrededor de la casa buscando a la persona que le estaba hablando, pero no encontró nada. Regresó a la entrada y el viento comenzó a sentirse más fuerte. La misma voz que había escuchado antes le decía: «Ven aquí». En ese momento Alan vio un resplandor. Su cochera se estaba quemando.
El señor Tallman sintió terror e ingresó a su casa. Puso su lonchera en el piso y se quedó paralizado. Reaccionó y recordó que su cochera se estaba incendiando. Salió a apagar el fuego, pero todo estaba en calma. Cuando ingresó a su casa y tomó su lonchera que tenía en el suelo, esta salió volando. La hija de Alan ya estaba aterrada. Por tal motivo, su padre comenzó a dormir en su habitación. Alan, mientras recostado en el piso, vio que debajo de la cama de su hija comenzó a salir una neblina. Una voz le dijo: «Estás muerto». Alan salió de la habitación de su hija aterrado. Su esposa Debbie le hablaba y éste no reaccionaba. Le preguntaba angustiada qué le había pasado, pero Alan permanecía callado. Solo lloraba. La señora Tallman llamó al pastor para que los auxiliara. Pocos días después, Alan tuvo que trabajar hasta tarde, así que le pidió a uno de los parientes que le hiciera el favor de quedarse en su casa. El pariente desconocía los sucesos que se escenificaban en esa casa. Era escéptico en estas cuestiones. Esa noche, mientras él dormía en la habitación de las niñas, se manifestó de nuevo el espectro que venía atemorizando a la familia. El pariente de los Tallman salió corriendo de la habitación gritando de horror. Debbie tomó a sus hijos y se marcharon de la casa para no regresar jamás. La cama marinera fue destruida a las 2 semanas de que los Tallman dejaran la casa. Al poco tiempo, otra familia llegó a habitar este lugar sin reportar nada extraño. La hostería General Wines es considerada la hostería más antigua de Norteamérica. Se encuentra en Filadelfia y abrió sus puertas en 1704. Es un lugar famoso porque ahí desfilaron figuras como Benjamin Franklin y George Washington. Incluso en este lugar, Edgar Allan Poe escribió parte de su poema El Cuervo en 1836. Es un lugar encantado donde los empleados principalmente han sido testigos de hechos sobrenaturales. Algunos autos que están estacionados activan sus luces, claxon, limpiaparabrisas, etc. Otro fenómeno que ocurre en este lugar es que algún ser pasa por detrás de las mujeres que están en la barra del bar y les sopla por detrás de sus cuellos. Ellas voltean creyendo que han sido su acompañante que ha parado a un lado. Uno de los empleados, David Rogers, cuando ya estaba cerrando la hostería, fue testigo de la materialización de una cabeza humana en la zona del bar. A pesar de que esta visión duró unos segundos, el mozo quedó paralizado del miedo. La señora Alicia Glundy, empleada de la hostería Wines, también vio a un fantasma en este lugar. En esa ocasión, ella caminaba por el comedor cuando escuchó que la llamaban por su nombre. Alicia, Alicia. Ella fue a donde escuchó la voz, creyendo que se trataba del gerente. Al llegar a ese lugar, en donde hay unas escaleras, vio arriba de estas a un hombre vestido de soldado, pero de época. Tenía un traje verde con solapas en color amarillo, además de un bigote. Cuando Alicia le preguntó qué deseaba, este ser se desvaneció. Este mismo fantasma se reportó 100 años atrás. En 1848 hubo elecciones en este lugar.
Una de las mujeres que organizaban las votaciones bajó al sótano por una urna. Cuando subió, le dijo a una de sus compañeras que había visto a un soldado vestido de verde. Este espectro se sigue manifestando. La casa de Jackie. En San Pedro, California, Estados Unidos, en los años 90, una mujer llamada Jackie, en realidad es un alias, comenzó a vivir una espeluznante historia de horror en su casa. Sin motivo aparente, en su hogar se dieron manifestaciones paranormales de todo tipo. Se escuchaban ruidos en el ático, movían los muebles, aventaban los juguetes y, lo más atemorizador, un extraño líquido brotaba de las paredes de la casa. Desesperada, Jackie le pidió ayuda al investigador de lo paranormal, Barry Conrad. En cuanto Barry llegó a la casa, fue testigo de esos extraños sucesos producidos aparentemente por un ser maligno. Jackie vivía atemorizada y conforme pasaban los días, los ruidos y demás acciones del ente se hicieron más fuertes, provocando que ella huyera de su hogar. Antes telefoneó a Barry para informarle su decisión de abandonar la casa. Poco después, Barry junto a su equipo de investigadores fueron a la casa embrujada. Jackie y otras personas estuvieron con ellos esa noche. Barry y el fotógrafo Jeff Whitcraft subieron al ático de donde provenía el mayor número de ruidos de la casa. Al estar en el ático, el temor comenzó a apoderarse de los cazafantasmas. Barry escuchó claramente 3 sonidos, como si fuera el chasqueo de unos dedos. En ese momento algo atacó a su compañero. Fue una agresión rápida. Cuando bajaron del ático, el fotógrafo tenía alrededor del cuello una soga. Se desconoce si ya estaba ahí o de dónde salió, con la cual el ente intentó estrangularlo apoyándose de un clavo que estaba salido. Las marcas que dejó la cuerda en el cuello fueron fotografiadas para documentar este caso. Al mismo tiempo, en la frente del bebé de Jackie, se le formó una mancha del mismo líquido que emanaba de las paredes. Jackie y los asustados investigadores salieron de la casa para nunca más regresar. Después, llegó a vivir otra familia y a ellos no les ocurrió nada. La casa embrujada de Ohio. En la ciudad de Ohio, Estados Unidos, en mayo de 1993, una familia contactó al investigador paranormal John Osborne para que realizara un estudio de su casa. Se habían presentado unos fenómenos inexplicables. Se escuchaban ruidos durante la noche y a la mañana siguiente aparecían las cosas movidas de su lugar, o bien había platos y vasos rotos en la cocina. Debido a la extrañeza del caso, el padre de familia decidió dejar una cámara de video en la sala para que grabara lo que pasaba mientras ellos dormían. En el video se aprecian cómo se mueven por sí solo un vaso de agua que está en la mesa. De la misma manera se mueve sin ayuda de nadie de rodillo de una máquina de escribir. Una de las sillas del comedor es movida hacia atrás y también se mueve una mecedora que está al lado. Al final, en el video, se alcanza a escuchar que una de las puertas se abre y se cierra. Por esos días, a la casa llegaron unos trabajadores para realizar unas modificaciones,
pero estos se quejaban de que sus cosas eran movidas del lugar y dañadas. De nuevo se colocó una cámara para ver quién era el causante. En el video se aprecia cómo una de las sillas es arrastrada por sí sola. Breves segundos después, una de las lajas es arrancada de la pared y arrojada al aire. Se desconoce por qué comenzaron a ocurrir estos fenómenos y si es que hoy en día se siguen presentando. La abuela que sigue cuidando de su familia. Edgar Harris, de Pensilvania, Estados Unidos, colocó una cámara de video en el pasillo de su casa porque quería captar al ser que por las noches ahí deambulaba. Ya era recurrente que a la medianoche se escuchaban las pisadas de alguien. En el video se logra apreciar lo que podría ser el brazo de una persona. En este caso, opina Harris, cree que se trata de su difunta madre. Contrario a lo que los demás gente pensaría, estas manifestaciones nos asustan a los Harris, pues simplemente es la abuela que sigue velando por ellos. La casa de la dama rosada. A pesar de que esta casa ya fue demolida para construir un maizal, es uno de los más interesantes por la evidencia tanto en fotografía como en video. Los hechos ocurrieron en Indiana, Estados Unidos, en los años 90. La leyenda del fantasma de una mujer que habitaba una casona antigua hizo que dos investigadores de lo paranormal, Terry Lambert y Guy Winters, fueran a conocerla una noche. Como si se tratara de una película de horror, en esa ocasión cayó una tormenta eléctrica. La casa, completamente abandonada, estaba afuera de la ciudad, en un paraje solitario, en Greencastle. Terry tomó varias fotografías de la casa. En la parte de arriba, el inmueble era de 2 pisos, y en la de abajo, después tomó fotografías de las fachadas, las ventanas, etc. De repente, Guy percibió un olor a azufre y a rosas. Era un olor muy intenso, recuerda. Breves segundos después, los dos investigadores escucharon un sonido como el latido de un corazón. Completamente aterrados, salieron de la casa y huyeron a toda prisa. Poco después, cuando mandaron revelar las fotografías que tomaron esa noche, vieron que en ellas aparece la silueta de una mujer que brilla con la luz color rosada. Ella está asomándose por una de las ventanas en la parte de arriba. Hay otra fotografía donde se ve el mismo espectro en la puerta trasera de la casa. Cuando Terry tomó las fotos, no había nadie en la casa. Las imágenes fueron analizadas por el experto Mike Orman y no descubrió algún tipo de fraude en los negativos. También fueron digitalizadas y analizadas por Sean Dempsey, sin hallar fraude alguno. Se cree que este fantasma pudo ser el de Irene Hart, una mujer que vivió en esa casona. A pesar de que Guy y Terry regresaron a la casona, no pudieron captar de nuevo a este espectro, aunque sí lograron fotografiar a un ente translúcido con un contorno dorado. Este no tiene gran detalle como el registrado días antes. Otro dato que llama la atención de su segunda y última visita a la casa de Greencastle es la grabación.
con cámara de video, de una extraña nubosidad de apariencia fantasmal. En el video, que pueden verlo en mi blog, se aprecian 3 objetos que cruzan enfrente del lente. Podría ser neblina o gas, pero tendría que ser impulsado por el aire, el cual tendría que mover el cabello y la ropa de Guy. Sin embargo, estos permanecen quietos. La casa del Monte Colorado. La casa se encuentra en el Bosque Negro de Colorado, Estados Unidos. Su propietario es el señor Steve Lee. Cuando los Lee llegaron a habitar su nuevo hogar, nunca se imaginaron que su casa estaba embrujada. Las manifestaciones paranormales comenzaron en 1992, cuando regresaron a casa después de 10 días de estar de cacería. Al volver a su domicilio, descubrió que los muebles habían sido cambiados de lugar. Escucharon voces y veían sombras que se proyectaban en las paredes. El señor Lee no recurrió a cazafantasmas. Descartó por completo esta opción y se inclinó a pensar que los extraños sucesos que ocurrían en su hogar eran realizados por bromistas. Para comprobar que su teoría era cierta, colocó unas cámaras de seguridad. Lo que se registró en las lentes no era humano. Eran pequeñas esferas de luz, conocidas como orbs, que sobrevolaban en toda la casa. Para develar un poco este misterio, Lee pidió la opinión del investigador de la policía Michael Coates, pero no logró dar una explicación lógica a estas extrañas presencias. A pesar de lo tenebroso que esto resulta, Lee y su familia decidieron que estos extraños seres no los echarían de su hogar.